Dios les bendiga a todos en esta preciosa hora. Soy el apóstol Samuel Ramírez y quiero darles la bienvenida a este nuevo podcast. Me encuentro aquí con mi hijo espiritual, el pastor Mario Cuellar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio poder estar aquí con mi Padre Espiritual. Y aquí estamos listos para compartirles un podcast nuevamente. Amén. El día de hoy tenemos un tema bien poderoso que siento que va a ser de mucha bendición para todos los oyentes. Así es que les pedimos que nos ayuden a compartir este podcast. Es bien importante que compartan para que no solamente ustedes sean bendecidos, sino para que todo el pueblo sea bendecido. Sí, es verdad. Y esto está siendo de mucha bendición. Y qué mejor que las mismas personas que están siendo bendecidas lo compartan para que otros sean bendecidos. Sí, especialmente los hijos de la casa, todas aquellas personas que se congregan acá en la iglesia de Jesucristo, los que son hijos, háganos el favor, comparta con alguien. Sé que este podcast va a traer mucha bendición. El día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema el propósito del desierto. El propósito del desierto. Y quiero empezar con algo muy interesante porque creo que todos los que hemos leído la Biblia hemos notado que los hombres de Dios, la mayoría, no todos, pero creo que la mayoría de los hombres de Dios en la Biblia, en algún tiempo de su vida, estuvieron en un desierto o pasaron por un desierto. En sí, si nos vamos a la palabra, todo el pueblo de Israel, antes de llegar a la tierra prometida, tuvo que pasar por el desierto. Entonces, es como si Dios estaría diciéndonos algo o está tratando de comunicarnos algo, de que todos los hombres más usados, los más ungidos, los más cercas a Dios, todos de alguna forma u otra pasaron por un desierto o en algún tiempo de su vida estuvieron en un desierto. Entonces, ¿qué hay en el desierto? No sé si te has puesto a pensar en eso. Y creo que nosotros podemos relacionarnos un poco con esto porque vivimos en un estado donde hay desierto. Sí. O sea, estamos en un estado donde es conocido por el desierto. Sí. Es un estado donde no llueve, no llueve mucho. Bueno, aquí en Phoenix no cae mucha lluvia. En tiempo de calor es súper caliente. Sí. En frío también se pone muy frío. Sí. Entonces es un lugar como incómodo. El desierto es incómodo. Gracias a Dios nosotros acá tenemos todas las comodidades, ¿no? Porque estamos ya en otros tiempos, pero yo me imagino para los hombres de Dios, aún para el pueblo de Israel, cuando estuvieron en el desierto, bueno, el desierto es un lugar incómodo. En sí, el desierto también es conocido por las serpientes. Hay muchas serpientes, hay calor, hay frío, mucho calor o mucho frío, no hay agua. Entonces, obviamente es un lugar muy incómodo. Imagínate estar en un desierto donde te tienes que estar cuidando de que no te muerda una serpiente, te tienes que proteger del frío en las noches, del calor durante el día, tienes que buscar el agua. Obviamente es un lugar muy incómodo. Sí. Entonces, ¿qué representa el desierto en este tiempo? Bueno, creo que el desierto representa un tiempo difícil en nuestra vida. Y creo que todos en alguna ocasión vamos a pasar por un tiempo difícil o estamos pasando por un tiempo difícil. Sé que hay personas que van a ver este podcast, se van a identificar porque en este momento están pasando por un problema, por una situación o por un tiempo, una temporada en su vida muy difícil. Entonces, el desierto representa un problema, un tiempo difícil o un proceso difícil. Sí. Sí, y debemos de mencionar también que el desierto es muy necesario que Sí, pasemos por ahí porque sí, es como que, como lo había mencionado, como que Dios nos prepara para algo.
Sí, sí, sí. ¿Para qué? Es lo que vamos a estar mirando, ¿no? Sí. Varias cosas, pero es necesario que pasemos por el desierto. Sí, definitivamente creo que Dios tiene un plan en todo, aún en lo malo que nos pasa. Y esto es lo que en ocasiones no podemos entender, porque en ocasiones venimos a los pies de Cristo y cuando nos predicaron, nos dijeron que, bueno, la vida de cristiano es una vida de color de rosa, donde no hay problemas, donde no hay situaciones difíciles, pero eso es una mentira, porque aún como cristianos pasamos por cosas muy difíciles, situaciones, procesos. Bueno, esto es algo que yo puedo decir, estoy seguro que también tú puedes decir, hemos pasado por situaciones muy difíciles. Quiero dar varios ejemplos, por ejemplo, de lo que representa el desierto en este tiempo. Por ejemplo, hay personas que están en una temporada de enfermedad. Y creo que la enfermedad hasta cierto punto puede ser normal. En ocasiones nos vamos a enfermar, pero hay enfermedades que son como un desierto. Es una temporada de dolor, una temporada difícil, y me ha tocado estar en temporadas de enfermedad, temporadas de desierto, temporadas muy difíciles, y siento que hay personas que están pasando por una temporada de enfermedad. Entonces, la enfermedad puede ser un desierto. Sí, puede ser un desierto porque es un momento difícil y es Sí. ahí el momento donde como hijos de Dios, cuando estamos en eso, en esta temporada de enfermedad, Sí. pensamos, si Dios es nuestro sanador, ¿por qué estoy enfermo? Wow. Pero es ahí el momento donde Dios está trabajando con nuestra vida. Estamos Sí. ahí pasando por el desierto. Sí, definitivamente Dios trabaja aún en los desiertos. Sí. Pero la enfermedad puede ser un desierto. Por ejemplo, hay personas que están en un proceso tal vez de soledad, que están rodeados de personas, pero se sienten solos. Yo he pasado por procesos de soledad donde me he sentido muy solo. He platicado, he aconsejado personas que me dicen, pastor, no sé lo que tengo, pero me siento solo o me siento triste. Y tengo mi familia, tengo mi esposa, mis hijos, tengo mis hermanos, mi redil, pero aún así me siento muy solo. Nunca me había sentido así. ¿Qué está pasando? Entonces son procesos de soledad. Por ejemplo, la ansiedad puede ser otro proceso. La depresión. Hay tantos cristianos pasando por ansiedad y depresión. Sí. Ahora, esos son espíritus inmundos que están atacando en este tiempo. Yo recuerdo cuando era niño o aún adolescente, no se escuchaba de la ansiedad y la depresión. Sí. La generación pasada no batalló tanto con la ansiedad y con la depresión como está batallando esta generación. Sí. La Biblia dice que en los tiempos finales las cosas se iban a poner muy feas. Y es lo que estamos viviendo. Entre más pasa el tiempo, enfermedades más difíciles están llegando, procesos más difíciles. Y sí, la soledad, la ansiedad, la depresión son procesos de desierto. Literalmente, cuando una persona está pasando por ansiedad o por depresión, siente que está como en un desierto, se siente incómodo constantemente. Yo pasé por un proceso de ansiedad muy tremendo y es algo que no está, es tan feo que uno no está a gusto durante el día, durante la noche, no puedes dormir. Literalmente es un desierto. Sí, es un desierto. Lo vemos también ahorita que estamos trabajando con los jóvenes, mucho eso. Wow. Y no se miraba, como dice anteriormente, en tiempos, en las generaciones pasadas, y ahora lo estamos viviendo en los jóvenes que están pasando mucho por esto de la ansiedad y de la soledad. Y es bien tremendo que estén pasando por esto los jóvenes. Y pues no nada más los jóvenes, todos en general, pero lo estamos viendo mucho en la juventud en estos tiempos. Y qué tremendo, porque usualmente los jóvenes no pasaban por eso. O sea, la generación pasada, un joven no pasaba por eso. Eso ya era para los ancianos o para gente así. Pero aún los jóvenes están siendo pasados por este tipo de desiertos. Otra de las cosas sería el dolor.
Hay personas que están sufriendo tal vez un dolor por la pérdida de un familiar, de un negocio, no sé, están sufriendo algún tipo de dolor, tal vez un engaño en el matrimonio, una separación, no sé, pero están pasando por algún tipo de dolor. Eso también es un desierto o puede ser considerado un desierto. Tiempos de escasez. Y la escasez más tremenda es la escasez espiritual. Yo entiendo que está la escasez económica, pero la escasez espiritual es horrible. Esos son procesos que son muy similares a un desierto. Por ejemplo, cuando no oímos la voz de Dios, sí, estamos tan impuestos a oír a Dios, hincarnos, orar, hablar con el Señor, pero rápidamente oímos la voz y en ocasiones oímos la voz de Dios y en ocasiones, por más que oramos, por más que ayunamos, por más que buscamos a Dios, por más que lo adoramos, parece ser que no oímos la voz de Dios. Entonces, cuando no oímos la voz de Dios, estamos pasando por un desierto. No sé si te ha tocado pasar por algo así. Sí, la verdad entra una desesperación de no saber de que Dios, ¿dónde estás? No te escucho, no te siento. Y entonces entra una desesperación como que entonces estoy solo porque no siento a Dios. Y entra esa desesperación en uno. Especialmente cuando está uno en plan de búsqueda, que uno está buscando, que uno quiere sentir la presencia de Dios, que uno anhela un toque del Espíritu Santo, oír la voz del Espíritu de Dios y uno no oye nada o no siente nada. Bueno, ese es un tiempo de sequía espiritual. Es un tiempo donde no hay agua porque el agua simboliza el espíritu y en el desierto no hay agua. Entonces es un tiempo donde no oímos la voz de Dios, no sentimos la presencia de Dios y qué horrible es no sentir la presencia de Dios. Dicen que el castigo más horrible en el infierno no es el fuego. El castigo más horrible es no poder sentir la presencia de Dios. Tratar de sentir a Dios y sentir que Él no está ahí. Ese es el castigo más horrible del infierno. Nosotros acá estamos tan impuestos a sentir la presencia de Dios cuando queremos, pero hay procesos en nuestra vida, hay desiertos donde sí, no oímos a Dios, no sentimos la presencia de Dios o aún no vemos avance en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas personas están así, pasando por un desierto donde no miran un avance en su vida espiritual? Bueno, también es un tiempo de proceso. Aún las iglesias pueden ser pasadas por un tiempo de proceso, donde no miran avance, no miran crecimiento, rediles enteros que están pasando por un desierto, un proceso. ¿Por qué? Porque no miran el avance, no miran el crecimiento. Tal vez la atmósfera está bloqueada. Entonces hay escasez espiritual, pero también hay escasez económica. Y qué horrible, yo he pasado por estas cosas, donde uno no trae ni un 5 en la bolsa. Y es algo triste, pero aún como cristianos en ocasiones pasamos situaciones así. Y creo que Dios de alguna forma las permite, los desiertos, y esto es lo más interesante de todo, que Dios lo permite. O sea, no es el diablo que nos lleva al desierto. Es Dios mismo que permite que entremos en un desierto. Wow. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús fue bautizado y cuando fue bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. Entonces, en ocasiones, fíjate, y la gente tiende a juzgar, tiende a hablar de más y decir, te está pasando esa enfermedad porque hiciste algo mal o le fallaste a Dios, porque la gente es buena para juzgar, pero tal vez no saben que están en un proceso, la persona está en un proceso de desierto, de enfermedad, de dolor, de tristeza, de depresión, lo que sea, porque Dios mismo lo está permitiendo. Dios está permitiendo que la persona pase por ese proceso. No sé, para mí eso es algo súper interesante. Sí, porque lo primero que uno puede pensar es decir, pues estoy en un desierto porque hice algo mal o el diablo quiere destruirme y me llevó. Y entonces por eso es de que es interesante saber que Dios permite que
vayamos al desierto. Y no tiene que ver con el enemigo o que hayamos hecho algo malo, estemos en pecado, simplemente Dios lo permite que estemos en el desierto. Sí, definitivamente creo que Dios en ocasiones lo provoca o Él mismo nos lleva, nos mete en un desierto. Y sí, puede ser que en ocasiones nosotros mismos, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestra maldad, puede ser que Dios, para corregirnos, lidiar con nosotros, bueno, nos va a meter en un proceso difícil. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, y el desierto también puede ser un sinónimo de la corrección de Dios, o puede ser un trato de Dios. Porque Dios trata con cada persona de una manera diferente. Sí. ¿Por qué? Porque en ocasiones somos tan duros de corazón que Dios primeramente nos habla por las buenas. Siempre Dios, antes de corregirnos, nos habla por las buenas y nos dice, deja de hacer eso, cambia, no hagas esto, mejora esta área. Pero en ocasiones somos tan duros de corazón que nuestro propio pecado, provoca que Dios nos aviente en un desierto. ¿Para qué? Para ser procesados y cambiados en el desierto. O sea, literalmente el desierto tiene la habilidad de cambiar a cualquier persona. Fíjate la vida de Moisés. Moisés estuvo, antes de ser un líder y durar 40 años con el pueblo de Israel en el desierto, él duró 40 años siendo procesado en un desierto. Y llegó al desierto como un hombre muy altivo, un hombre impulsivo, que se atrevió a matar a una persona, pero el desierto lo procesó. Y cuando sale como líder, sale la persona más mansita de la tierra, no de sus regiones, no de su país, de toda la tierra. Era un hombre muy manso. ¿Por qué? Porque estuvo 40 años en un desierto, y el desierto nos va a procesar. ¿Por qué? Porque el desierto es sinónimo de dolor, es sinónimo de un problema, de estar incómodo. Entonces el desierto tiene la habilidad de formarnos, de moldearnos, aún de capacitarnos en algunas áreas. Y qué tremendo, porque Moisés tuvo que pasar por el desierto para ser ese gran hombre, que fue el libertador, para libertar a su pueblo. Hay cosas en nuestra vida que necesitan ser corregidas o necesitan ser removidas, y solamente por el desierto Dios puede trabajarnos para irnos moldeando y ser lo que Él quiere que seamos. Pero tenemos que pasar por el desierto. Definitivamente el desierto es necesario. Y creo que hay un propósito en el desierto. Por eso le pusimos a esta enseñanza el propósito del desierto. Creo que el desierto tiene ciertos propósitos, pero voy a hablar de 4 el día de hoy. ¿Cuáles son los propósitos de pasar por el desierto? Bueno, número 1, ser tentados. Fíjate, en Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Entonces, qué tremendo que el Espíritu de Dios lo lleva al desierto, lo mete en el desierto, y ahí dice para qué. O sea, no lo llevó para que se retirara, para que tuviera un tiempo de vacaciones, un tiempo cómodo. No. Lo llevó para ser tentado por el diablo. Entonces, primero, o la primera razón por la cual, para la cual sirve el desierto, es para ser tentados. Y en ocasiones creo que es importante que seamos tentados, porque ahí es donde podemos saber qué es lo que hemos logrado vencer y qué es lo que todavía no hemos logrado vencer. Porque hay cosas, y esto les voy a abrir un poquito mi corazón aquí, pero hay cosas, y creo que esto aplica a cualquier cristiano, no importando el nivel, el rango que tenga, el título. Creo que todo cristiano, hay cosas que ya logró dominar, ya logró vencer. Por ejemplo, si era un borracho y le gustaba emborracharse, tal vez esa área ya la conquistó, ya no se emborracha. Tal vez si era un chismoso, bueno, ya no chismea, ya esa área la dominó. Tal vez si era
un mujeriego, bueno, esa área ya la conquistó, ya no es mujeriego. Pero puede haber áreas que ya haya conquistado y es tentado en esas áreas, pero esas áreas ya las dominó. Entonces esa tentación al enemigo ya no le sirve. Entonces el enemigo tiene que traer otro tipo de tentaciones y presentarlas para ver si cae la persona con esas tentaciones nuevas. No sé si me explico. Wow. Sí, sí. Yeah. O sea, esas tentaciones de al principio ya son dominadas, pero ahora van a ser otras diferentes tipos para ver si caemos en eso, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, la mayoría de cristianos ya dominaron el alcohol, el chisme, las malas palabras, ya, o sea, ya todas esas áreas ya están dominadas. Pero en un desierto, una persona puede ser tentada, por ejemplo, a pecar de otras maneras. Un cristiano, por ejemplo, puede ser tentado a deshonrar a su cobertura espiritual. Wow. Fíjate que hay desiertos donde la gente puede ser tentada a deshonrar. No sé si recuerdas la historia de David cuando anda huyendo de Saúl. Y él se va a un desierto. Y en el desierto se mete en una cueva. Y lo tremendo es que David no era de los que se metían a la orillita. Él se metía hasta el fondo de la cueva. Se metió hasta el fondo. Y lo interesante es que Saúl va a buscarlo. Y llega hasta ese lugar y se mete en la misma cueva donde estaba David. Lo interesante es que él no se metía hasta lo profundo. Él se metía solamente en la orillita. Y cuando se mete en la orilla, se queda dormido. Y David sale y se lo encuentra. Y hubo sus propios soldados le dijeron, oye David, esta es la oportunidad para que mates a tu enemigo. Esta es tu oportunidad. Mira, Dios te lo está poniendo. Es más, esta es la palabra profética que te dieron el domingo pasado. Wow. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, Dios te lo está poniendo ahí, mátalo. Sí. Pero se levanta un David y dice, no, yo no voy a tocar al hombre de Dios. Yo no puedo levantarme en contra del hombre de Dios. Yo no puedo ni deshonrar al hombre de Dios. Entonces, creo que aún en los desiertos podemos ser tentados a deshonrar. O, por ejemplo, podemos ser tentados a murmurar o a quejarnos. Por ejemplo, si estamos pasando por un proceso financiero donde no hay dinero, y esto nos pasa a todos, no es que a unos sí y a otros no, no, a todo mundo le puede pasar. ¿De qué? De que vino un proceso, un desierto económico, financiero, donde ya no hay finanzas. Y en ocasiones uno dice, yo diezmo, yo ofrendo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y empezamos a renegar en contra de Dios. Mira qué tremendo. Y esto le pasa a mucha gente. O sea, en el desierto la gente puede ser tentada a murmurar, a hablar mal o aún a renegar en contra de su Dios. Mira a los israelitas, cómo fueron sacados de la esclavitud, metidos en un desierto. Y cuando estaban en el desierto, ellos empiezan a murmurar, a hablar mal y a decir, estábamos mejor en Egipto. ¿Cómo iban a estar mejor si eran esclavos? Obviamente no estaban mejor en Egipto, pero empezaron a hablar mal y eso enfureció a Dios. Quiere decir que la parte del desierto entra para presionar o estar en ese momento difícil y ver cómo es la reacción de nosotros estando en el desierto. Sí. O sea, en esa dificultad es como se va a notar, porque si no pasamos por el desierto, todo está bien, es difícil que podamos hacer ese error o caer en alguno de esos pecados, así como David. Él estaba en el momento difícil donde lo estaba persiguiendo Saúl. Sí. O sea, estaba en el desierto. Sí. Tenemos que pasar en el desierto para que en ese momento difícil ver entonces cómo vamos a reaccionar. Wow. Sí. Y es que Dios por eso lo permite. Sí. Dios por eso lo permite que pasemos por desiertos, porque en realidad Dios quiere saber si hemos vencido esa tentación. Wow. Dios está interesado en saber qué tentaciones hemos vencido y qué tentaciones no hemos vencido. Sí. Pero el desierto está hecho para, número uno, para ser tentados. Y el enemigo en ocasiones nos tienta. Por ejemplo, otra de las cosas muy comunes, y esta no se la recomiendo a nadie,
no le recomiendo que haga esto nunca, es abandonar el ministerio. ¿Sabes que Moisés en un desierto quiso abandonar su ministerio? Él quería morirse. Él, con tal de zafarse de su ministerio, él prefería la muerte. Entonces hay gente que está pasando por un proceso de dolor, de ansiedad, de enfermedad, de depresión, y los pensamientos de parte del enemigo vienen a atacar su mente y les dice: si tú estás en esa posición, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Si tú estás mal así, ¿cómo vas a ser de bendición para otros? Usted tiene que entender que usted está en un proceso, que no todo el tiempo va a ser así. Es un tiempo corto. El desierto es lo bonito, que no es un tiempo de toda la vida. Es un tiempecito corto, si vemos toda nuestra vida, por el cual vamos a pasar, y Dios lo está usando. Pero ¿cuántas personas no tenemos así, abandonando su ministerio? Wow. Y qué tremendo. O sea, en un desierto podemos hacer una decisión que nos afecte el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo no me miro no predicando. Yo no me miro fuera de la iglesia. O sea, para mí, Dios, servirle a Dios, mi ministerio, predicar, liberar, para mí eso es lo máximo. Y no me miro haciendo otra cosa, la verdad. Pero en un momento de crisis, y lo he pasado, yo he pasado por momentos así, porque esto le pasa a cualquiera, aún el hombre más ungido le ha pasado. Elías, que era el profeta de fuego, también tuvo un momento así donde quería dejarlo todo. Sí. Ezequiel, Isaías, todos los hombres de Dios pasaron por un proceso tan difícil que dijeron: ya no quiero el ministerio, ya no voy a predicar más en tu nombre, decía el profeta. O sea, ya no quiero ministerio. Pero qué tremendo que en un momento difícil, en un momento de desierto, en un momento de proceso, podemos hacer una decisión que nos afecte el resto de nuestra vida. Yo creo que uno tiene que estar muy alerta en los tiempos de desierto y ser muy, muy sabio para no cometer una decisión así. Wow, qué tremendo. Tenemos el ejemplo de, me venía a la mente el ejemplo de Job. Pasó por el desierto tremendamente y perdió todo. Y aún su misma esposa, al último, le dijo: ¿por qué no mejor maldices a tu Dios y te mueres? Wow. Y aún ahí, estando en ese desierto tan difícil, Job decidió no hacerlo. Sí. Y aún así decidió honrar a Dios. No, eso ahí, es otro nivel. Wow, qué tremendo. Sí, definitivamente. Bueno, número uno, vamos rápido. Número uno, para ser tentados. Pero número dos, para probar nuestra identidad. Wow. Recuerda que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El versículo 2 en Mateo 4 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Dice, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, el enemigo vino a tentar su identidad. Y esto es importante que lo entendamos, porque el enemigo siempre va a querer tentar nuestra identidad. Nosotros tenemos que tener bien en mente lo que somos en Dios. No lo que somos como personas, como humanos, porque estamos llenos de defectos, somos pecadores. Lo bueno es que estamos bajo la gracia, pero tenemos errores, tenemos defectos, tenemos pecados aún. Y batallamos en muchas áreas, no lo que somos como una persona, como un hombre, pero lo que somos en Dios. Somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, no somos cualquier persona. Muy independientemente de nuestros errores, de nuestras fallas, de lo que podamos vivir en esta tierra, bueno, si hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Entonces, eso es lo importante, que necesitamos entender que somos hijos de Dios. Y en ocasiones el enemigo viene a tratar de meter duda en nuestra mente.
Y Él quiere que nuestra fe sea afectada. Y es lo más tremendo del desierto, que hay gente que pierde su fe, pierde su identidad. Imagínate que dejes de creer que eres un hijo de Dios. Porque la finalidad del desierto, o lo que el diablo quiere hacer en el desierto, es hacerte dudar de tu fe, hacerte dudar de que en realidad eres hijo de Dios. Sí. Entonces, Él quiere afectar tu fe. ¿Y cuántas personas? Yo conozco gente que venían a la iglesia, eran súper cristianos, gente de oración, gente que amaba a Dios, gente que sentía la presencia de Dios, pero de repente pasó por un proceso muy difícil y el diablo tentó su identidad. Y cuando tientan tu identidad, están tentando tu fe. Y esas mismas personas que eran muy cristianas, cuando salieron de ese proceso, salieron diferentes. No para bien, sino para mal. ¿Por qué? Porque no supieron proteger su identidad. ¿Y sabes lo que pasó? Empezaron a dudar. No, se me hace que esto del cristianismo es otra religión más. No es real. Esto es manipulación. Y los convirtieron en otra persona. Wow. Es algo terrible. Wow, qué tremendo, porque es verdad. A mí me tocó conocer una persona, un joven, wow, usado por Dios tremendamente, predicaba, Dios lo usaba tremendamente, guerrero de Dios en oración. Entró en un proceso de desierto y cuando entró en el desierto salió totalmente diferente. Wow. Tanto en que estamos hablando de la identidad, tanto que engañó su identidad, sí, salió confundido, que se convirtió en un homosexual. Wow. Y hasta la fecha sigue siendo homosexual y está en el mundo totalmente perdido. Wow. Y todo fue de cuando entró al desierto, en ese momento difícil, salió para mal. Y digo, sí, wow, qué triste. O sea, su identidad fue tentada, sí, a tal nivel, no supo cómo proteger su identidad, sí, y el diablo le sembró esa duda, sí, de que en realidad no era hijo de Dios, de que es mentira el cristianismo, seguir a Cristo, o es puro show, y mucha gente es afectada así y dejan de creer en el Señor. Sí. ¿Y qué pasa? Que se pierden en el mundo. Entonces, sí, es algo terrible. Yo creo que en tiempos de desierto necesitamos entender bien quién somos en Dios y cuidar eso, sí, cuidar nuestra fe, cuidar nuestra identidad. Bueno, número 3, para probar nuestro corazón. Y esta es importantísima, para probar nuestro corazón. Creo que uno de los propósitos principales del desierto es probar nuestro corazón. Fíjate lo que dice Deuteronomio 8:2. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte, para probarte. Dice, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón. Y lamentablemente, en ocasiones, la única forma de saber en realidad lo que hay dentro de nuestro corazón es cuando estamos en el proceso, es cuando estamos en el desierto, porque el desierto también es sinónimo de presión. En el desierto es como cuando nos meten en una máquina donde prensan las uvas y sacan lo que traen dentro. Así es el desierto. En ocasiones Dios nos mete ahí porque Él quiere saber lo que hay dentro. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos somos muy buenos de labios para afuera. Sí. Señor, yo te quiero adorar. Señor, yo te voy a servir. Señor, envíame a mí. Señor, yo te amo. Señor, 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 Señor. Pero en realidad muchas veces nomás lo decimos de labios para afuera. No es que en realidad esté eso en nuestro corazón. No es que en realidad haya amor en nuestro corazón hacia Él. Es simplemente de labios para afuera. Entonces Dios dice, ok, ¿me amas? Te voy a meter en el desierto. Sí. Te voy a meter en el desierto. Cuando te pone en el desierto, ahí sale a relucir en realidad lo que somos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Ahí sale a relucir todo. Qué tremendo. Me viene a la mente, con esto de lo que dijo que es como sinónimo de presión. Sí. Escuché un testimonio de un pastor
que siempre que estaba predicando la iglesia estaba bien animada diciendo ¿cuántos se van con Dios? Amén. Sí. ¿Y cuántos aman a Dios? Amén. Y siempre eran bien animosos y todo amén, amén. Sí. Entonces el pastor dijo, quiero hacer algo con la iglesia diferente. Y tenía un amigo del Army y dijo, oye, ¿me puedes ayudar con tu equipo de Army? Que entren a la iglesia así de repente a tal hora y a ver quién Wow. da su vida por Cristo y con armas y todo. Quiero probarlos a ver si realmente Wow. sí darían su vida. Wow. Y fue un testimonio real y pasó. Y el pastor ahí, ¿cuántos darían su vida por Cristo? Amén. Todos lo darían, amén. Y en eso entran todos los del Army con armas, pum, Wow. por la puerta y todo. A ver, y disparando ahí, ¿no? ¿Quién va a dar su vida por Cristo? A ver. Y nadie. ¿Quién va a dar su vida por Cristo? Y nadie. Y dice el pastor que al final estaba una viejita y dijo, yo estoy dispuesta a dar mi vida por Wow. Cristo. Y entonces por la presión que sintieron y ver las armas, la gente, el pueblo Lo negó. lo negó. Entonces ahí es donde entra la presión de que Sí. por la presión, o sea, realmente en su corazón no amaban a Dios porque no estuvieron dispuestos a hacerlo. Sí, o sea, ahí es wow. como Dios prueba nuestro corazón. Sí, definitivamente Dios prueba nuestro corazón y en estos momentos difíciles en realidad es donde sale a relucir Sí. todo lo que en realidad somos, lo que en realidad pensamos, las intenciones verdaderas que hay en nuestro corazón y qué bonito que salgan a relucir para que Dios trabaje en nuestro corazón. O sea, no es algo malo en sí. Si hay algo malo en nuestro corazón, bueno, el desierto es experto en arreglar todas esas cositas. Sí. Bueno, número 4, yo digo también que el desierto es para aprender a pelear. Me llama la atención que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ellos tendrían que durar solo 40 días para llegar a la tierra prometida. Pero los llevó por un camino donde duraron 40 años. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si estaba tan cerquita, ¿por qué no se fueron derechos? O sea, ¿por qué tuvieron que andar dando vueltas en el desierto, acamparse? ¿Por qué esos 40 días se convirtieron en 40 años? ¿Por qué? Bueno, hay un versículo, y ustedes lo pueden leer en su casa, en Éxodo capítulo 3, el versículo 17 y 18. La Biblia dice la razón por qué. Dice que no los iba a llevar por el camino corto, porque dice, no vaya a ser que miren la guerra y se quieran regresar a Egipto. Y también dice que el pueblo salió armado de Egipto. Entonces salieron armados, pero no sabían pelear. Entonces Dios tuvo que llevarlos a un desierto y aunque estaban armados, en el desierto tuvo que enseñarles a pelear para que después ellos pelearan por la tierra prometida. Wow. Entonces esto es interesante. Cuando un cristiano no sabe pelear sus luchas espirituales, bueno, Dios lo va a meter en un desierto y en el desierto va a aprender a pelear en contra de todo aquello que lo pueda destruir. Y yo digo, en esta vida cristiana literalmente estamos en una lucha, en una batalla, en una guerra, y hay que saber pelear. Sí. Porque esto del cristianismo no solamente es venir a la iglesia a levantar las manos, no, para mantenerse en las cosas de Dios, uno se tiene que convertir en un soldado de Jesucristo. Sí. Se tiene que convertir en un guerrero que va a tener en ocasiones que pelear en contra de cosas que se levantan a tratar de destruirnos. Entonces, qué interesante que es en el desierto donde Dios nos enseña a pelear contra aquello que nos quiere derrotar. Sí, porque es una lucha que tenemos de todos los días. Sí. Y por medio del desierto Dios nos enseña eso. Y cuando venimos a la casa de Dios, venimos a equiparnos, Dios nos llena, pero no se termina ahí. En nuestra casa, con donde nos rodeamos durante la semana, tenemos que saber pelear nuestras luchas que vienen a nuestra vida, atacarnos. Sí. Debemos de saber salir adelante y pelear nuestra vida por nuestra vida espiritual. Sí, y así como dijo el apóstol Pablo, que nuestras armas no son carnales, o sea, nuestras armas son espirituales. Por ejemplo, tenemos la sangre de Cristo, que es una arma, el nombre de Jesús.
tenemos la palabra, tenemos la oración, la profecía, los decretos, los actos proféticos. O sea, tenemos tantas armas como cristianos, pero en el desierto es cuando aprendemos a usarlas. ¿Por qué? Porque ahí no hay salida. En ocasiones el enemigo nos toma en un lugar donde estamos pasando por problemas, donde es una situación como que no hallamos la salida, y parece ser que ahí se levanta el diablo, y ahí en esa situación tenemos que pelear en contra del enemigo. Bueno, es el Señor enseñándonos a pelear para que podamos ganar la victoria que viene en camino. Okay, número 4 es donde nos enseña a pelear, y ese es uno de los propósitos del desierto. Pero número 5, y creo que es con esta vamos a terminar, pero esta también está muy poderosa. Número 5, para poder pasar la prueba. O pudiéramos decir, para subir al siguiente nivel. Creo que el desierto es como la prueba. Es literalmente como una prueba. No sé si te ha tocado, por ejemplo, cuando íbamos a la escuela, que uno tomaba una materia y durabas meses estudiando, pero para pasar esa materia tenía que venir una prueba. Sí. O sea, no solamente decía, no, ya tomó las clases, ya se las sabe. No, porque hay gente que no aprende. Sí. Hay gente que está en la clase y no se aprende lo que se está enseñando. Entonces, para eso son las pruebas, para ver si aprendiste lo que te trataron de enseñar. Sí. Y la vida cristiana literalmente es aprendizaje. Todo lo que estamos viviendo es aprendizaje. Yo puedo decir esto con toda seguridad: lo que hoy estoy viviendo, el Señor ya me preparó para esto años atrás. Y lo que ahorita estamos viviendo, aún las pruebas que ahora son más difíciles porque el ministerio ha crecido y estamos enfrentando otro tipo de cosas, aún las cosas que estamos enfrentando ahorita son una preparación para lo que viene en el futuro. Wow. Entonces, en ocasiones vivimos ciertas situaciones y Dios nos enseña ciertas cosas, pero antes de llevarnos a otro nivel, tiene que haber una prueba. Esa prueba es el desierto. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando oramos. Yo conozco gente, y yo mismo lo he hecho. Ahorita no lo hago hasta que estoy seguro, pero antes lo hacía todos los días y le decía: Señor, llévame a otro nivel. No sé si te ha tocado orar de esa manera. Creo que todos lo hemos hecho. Sí. Señor, llévame a otro nivel. Entonces Dios dice: ok, yo te llevo a otro nivel, pero para ir al otro nivel tienes que pasar la prueba. Sí. Imagínate que tú estés en el año, en el second grade, ¿cómo se dice? En el segundo año de la escuela, y que tú le digas: Señor, llévame al tercer nivel. Y Dios te diga: ok, yo te voy a pasar al tercer nivel o al tercer grado, te voy a pasar al tercer grado, pero tienes que pasar la prueba del segundo grado. O sea, no te puedo nomás subir así, tienes que pasar la prueba. Entonces, cada nivel o cada grado tiene una prueba. Y nosotros siempre le estamos diciendo al Señor: Señor, súbenos de nivel, y no nos la acabamos con tantos problemas. Fíjate, yo le dije esto al Señor, porque a mí me gusta mucho el mover de la presencia de Dios, el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo. Esas cosas a mí me vuelven loco. O sea, yo quiero más de eso, quiero aprender más. Yo puedo hablar de la unción y de la presencia días y no me canso de hablar de eso. O sea, son mis temas favoritos, es lo que más amo. Y yo miraba predicadores que fluían en la unción y yo le decía: Señor, yo también quiero que me uses, llévame a otro nivel. Y me venían cosas tan difíciles, tan fuertes en mi vida personal, aún en mi vida familiar, cosas tan difíciles, que la última prueba que me vino por andarle diciendo al Señor eso, fue una prueba tan difícil que ahorita apenas la estoy superando. Pero no es hasta que ya me adapte a este nivel
y me canse de este nivel, que yo puedo hacer esa oración y decirle, Señor, llévame al otro nivel. Sí, porque no podemos ir subiendo nomás de nivel. No, uno tiene que aprender y pasar la prueba. Wow. So, esto nos habla de que quiere decir que pasamos al otro nivel ya una vez que salimos del desierto, ¿no? Pero cada que que necesitemos crecer, o sea, vamos a pasar otra vez por el desierto. O sea, pasar por el desierto no es de una vez, sino como cristianos vamos a estar pasando consecutivamente por un desierto, pero eso nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a que las mismas pruebas que pasamos en el desierto pasado no va a ser en este desierto otra vez, ¿verdad? Sí, no, definitivamente no es el mismo desierto, es un desierto más feo y más difícil. ¿Por qué? Porque las pruebas se van poniendo cada vez más difíciles. Entonces sí, uno puede estar en un nivel y uno quiere ir más alto. Bueno, hay pruebas. Por eso es que yo admiro a los hombres de Dios. Y no a todos, porque hay muchos que no cargan nada de parte de Dios. Lo único que cargan es pura palabrería. Y se paran y hablan muy bonito y está bien. Pueden predicar y pueden emocionar a la gente. Pero aquellos hombres que cargan algo de parte de Dios, unción, poder, gloria, milagros, sanidades, liberaciones, a esos hombres yo los respeto y los admiro muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque la gente mira la gloria, pero no saben la historia. O sea, la gente nomás mira que salen, le ordenan a los demonios que salgan, declaran la palabra, pasan las cosas, pero la gente no sabe lo que han vivido y las pruebas que han tenido que vencer para llegar a esos niveles. Por eso hay que admirar a esos hombres. Si se han mantenido, se han permanecido, y si cada año o cada 2 años los miras en un nivel más alto, esos hombres se tienen que admirar, porque son hombres que han pagado un precio, lo han dado todo por el Señor. Entonces sí, definitivamente cada nivel hay una prueba, hay un desierto, hay un proceso, y no le pidamos a Dios, llévanos al otro nivel hasta que ya logremos dominar el nivel en el que estamos. Una vez que uno domina ese nivel y que ya está harto de ese nivel, uno le dice, ok, Señor, llévame al otro nivel. Entonces sí, va a venir un desierto. ¿Por qué? Porque es una prueba, pero uno tiene que entender, estoy en este proceso porque el Señor me va a llevar más alto. Wow, qué tremendo. Así que seamos de las personas que salgamos bien del desierto y confiando en Dios de que vamos a salir vencedores y a otro nivel. Y esa es otra de las cosas, que si no pasan la prueba, repite el año. Otra vez al desierto, sí. Fíjate, en las cosas de Dios no es como las escuelas de ahora, es como las escuelas de antes. Cuando yo iba a la escuela, si tú no le echabas ganas y no aprendías nada, tenías que repetir el año. No sé si te tocó. En nuestra clase, cuando yo estaba como en el second grade, segundo año, había un muchacho que tenía como 18 años. Porque no pasaba. No pasaba, o sea, ya estaba grande el muchacho. Y cada año seguía en la misma clase. Otra vez. Es más, nosotros pasamos y él se quedó en el segundo grado. Entonces, hay gente que no aprende, no le echa ganas. Entonces, si no le echas ganas, no pasas. Y así es en nuestra vida ministerial, en Dios. No es que Dios te va a dar chance. No es que Dios te va a confiar más unción, más poder, más gloria, si no le echaste ganas en todo el año. No, hay que echarle ganas para poder pasar la prueba. ¿Por qué? Porque le decimos, Señor, llévanos a otro nivel. Pero a medio desierto le decimos, Señor, no, esta prueba está muy difícil, mejor me regreso. Bueno, tienes que volver a empezar. Y eso es algo que nadie quiere hacer. O sea, nadie quiere repetir el año. Yo creo que todo mundo quiere pasar. Todos queremos pasar y no repetirnos. Ya si lo estamos repitiendo, ya es quedar en un estancamiento y siempre estar en el mismo nivel porque no pasamos de ahí. Sí, definitivamente creo que el desierto es poderoso, peligroso, importante y necesario. Creo que Dios usa los desiertos para llevarnos a otro nivel, para moldearnos, para procesarnos. Y yo quiero decirle a la gente 2 cosas antes ya de cerrar, pero 2 cosas bien importantes tocante al desierto. Número 1,
que los desiertos son pasajeros. Son pasajeros. O sea, no piense que la enfermedad le va a durar toda la vida. Si es un proceso de parte de Dios, esa enfermedad tarde que temprano se va a ir en el nombre de Jesús. Es más, yo declaro que Dios acelera su proceso en el desierto. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Eso tenemos que entenderlo, que el desierto no dura toda la vida. Es un momento pasajero. Simplemente es un proceso de parte de Dios, número uno. Pero número dos, debemos entender que Dios, y esto lo dice la palabra, no nos dará una carga más pesada de la que podamos llevar. En otras palabras, Dios no te va a poner una carga que no la puedas llevar. Si Dios permitió que usted esté pasando por ese proceso, por ese problema, por ese dolor, por ese desierto, es porque Dios sabe que usted puede llevar esa carga. Entonces siempre grábese estas dos cosas. Si está pasando por un desierto en este momento, grábese lo que le estoy diciendo. Número uno, va a pasar. Ese proceso va a pasar. Pero número dos, agarre esa carga y pásela por el desierto. ¿Por qué? Porque Dios nunca le va a dar una carga más grande de la que usted puede llevar. Wow, qué tremendo. Sí. Y yo creo que ese es como un aliento en Dios de que la carga que estemos pasando o por el desierto que estemos pasando es porque podemos salir adelante con la ayuda de Dios, porque no nos va a dar más de lo que no podamos. Definitivamente. Espero y este podcast haya sido de mucha bendición para todos ustedes. En verdad, me gocé porque siento que va a ministrar a varios que tal vez están pasando por un desierto, por un proceso. Oramos desde acá y enviamos la palabra, declaramos que se acelera el proceso del desierto. No olviden compartir este podcast y los miro en el próximo video. Bendiciones.